Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. No sé cuándo vayan a ver esta grabación. Me da mucho gusto saludarles y bueno, lo prometido es deuda. No pudimos tener la sesión de manera virtual por los compromisos que había durante el día con la Expo Profesiones. Eh, Sin embargo, bueno, aquí está parte de lo que tenemos que revisar y bueno, en esta ocasión debemos hacerlo de esta manera porque es importante que no nos atrasemos por el número de semanas que nominar este trabajo. Entonces, lo que vamos a revisar, voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible para que puedan revisar quizás las diapositivas con calma y detenimiento y puedan entender un poco más el contenido. Pero lo que hoy vamos a ver es un poco de consejos sobre cómo redactar el marco metodológico de nueva cuenta y como cada una de las clases que hemos revisado durante este semestre, me gusta siempre hacer el disclaimer de que lo que voy a decir en esta presentación no es la verdad absoluta, solamente son consejos para redactar de manera eficiente un texto científico y para que sea lo más claro posible para cualquier tipo de lector. Ustedes a lo largo de la lectura que vayan haciendo, tanto científica como académica, se van a ir dando cuenta que hay numerosos estilos que utilizan otras recomendaciones ajenas a lo que se está dando en este curso, así que bueno, solamente es una forma de poder llegar a ello. Y entonces, bueno, para que nosotros empecemos a hablar sobre lo que tiene que ver con redactar el marco metodológico, déjenme que avance mi presentación. Mm, Ah, se fue mucho. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es un aspecto que tiene que ver con los tiempos verbales. Y para ello, antes de entrar con la parte del marco metodológico como tal, vamos a revisar pues algunas de las partes que forman la estructura de un texto científico. Algunas ya las hemos revisado en clase, pero vale la pena el repaso para ir de alguna manera entendiendo este asunto de los tiempos verbales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una recomendación sobre la parte que tiene que ver con la introducción y en este caso el verbo que se recomienda utilizar es en pasado y en algunos casos en pasado perfecto. Por ejemplo, podemos decir, las investigaciones han demostrado que se han detectado diversos obstáculos, ¿no? Fíjense, ahí lo que estamos haciendo es diferentes tipos de locuciones, ¿verdad? Han demostrado es pasado perfecto, han detectado es pasado perfecto, detectan, señalan, cuestionan, aunque están puestos en tiempo presente. Si se fijan, son verbos que hacen cuestiones del pasado, ¿no? O sea, si detectan, es algo que ya se detectó. Si señalan, es algo que ya se hizo. Si cuestionan, es algo que ya sucedió. Entonces también hay que tener mucho cuidado con verbos que tengan esta connotación de cuestiones que ya sucedieron. Ahora, para el marco metodológico, la recomendación es que escribamos los verbos en pasado, es decir, vamos a utilizar frases como se analizaron, se realizaron, se cuantificó, se implementó, se valoró, se midió, se revisó, se observó y muchos otros verbos que normalmente vamos a utilizar en el marco metodológico, pero siempre en tiempo pasado. Muchas de las personas que escribimos textos científicos, y me voy a incluir porque más adelante van a ver un ejemplo de lo que no deben de hacer que yo ya he publicado, tiene que ver con la parte de que seguimos escribiendo en presente. Cuando escribimos el marco metodológico, decimos, se analizan, se realizan, se cuantifica. A través de la metodología cualitativa, se analiza el término de, no, pues no se analiza, se analizó, porque el artículo ya está publicando algo que ya se obtuvo, ¿no? O sea, no nada más se obtuvo, o sea, ya se proyectó, ya se investigó, ya se analizó, ya se discutió y ya tuvo conclusiones. Entonces los verbos son en pasado. Cuando nosotros escribimos la parte de los resultados, se nos recomienda también escribir en pasado porque es algo que ya resultó, por eso son resultados. La misma palabra resultados tiene una connotación de pasado, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a utilizar frases como la estadística arrojó porcentajes significativos, se obtuvo de las entrevistas, se obtuvieron de las entrevistas datos empíricos, ¿verdad?
A través del análisis se observaron distintos fenómenos relacionados con el objeto de estudio, es decir, vamos a escribir en pasado. Para cuando nosotros lleguemos a la parte de la discusión y las conclusiones, la recomendación va a ser que escribamos en presente. ¿Por qué? Porque entonces, ¿sí? Derivado de lo que nosotros proyectamos, de lo que investigamos y de lo que nos resultó como hallazgo, vamos a entablar una discusión y una conclusión para el hoy, para el presente y para lo que tiene que suceder en adelante en la vida académica. De tal manera que nosotros vamos a utilizar frases como los resultados dan cuenta, los resultados son muestra de, permiten observar, abren paso a la reflexión, demuestran que, y en el caso de las conclusiones vamos a decir, se propone, se concluye, se vuelve necesario, comprueban lo dicho con anterioridad, resulta significativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos planteando una situación del presente. Lo que investigamos, lo que analizamos y lo que obtuvimos como resultado tiene que servir para plantear un escenario en el presente, discutirlo y concluir qué es lo que se debe de hacer después. Entonces, si ustedes se fijan, las partes que están en esta tabla, pues no son otra cosa más que la estructura del método que la carta curricular de su asignatura nos pide que tengamos, ¿no? Cómo conformar un artículo o un texto científico académico a través del método de introducción, marco metodológico, resultados y discusión, ¿verdad? Que son esos 4 apartados los que tenemos que llevar. Y en el caso de los objetivos, si se fijan, ¿sí? Los verbos se recomiendan en infinitivo, ¿verdad? Y en algunas ocasiones en presente, aunque el infinitivo es el más adecuado, ¿no? En este apartado este, se pretende conocer, describir, analizar, correlacionar, reflexionar, observar, ¿verdad? Pero en algunas cuestiones, cuando ustedes redactan los objetivos de manera narrativa, pues a lo mejor no van a decir conocer las diferentes estrategias del método educativo, sino a lo mejor van a decir a través de este método se conoce, se describe, se analiza, ¿verdad? Y eso también puede ser correcto, ¿verdad? Aunque el infinitivo va a ser el más adecuado. Fíjense que estoy diciendo todo lo que veo en esta tabla y siento como que puede llegar a estar confuso, así que se va a quedar en las diapositivas para que lo puedan revisar. Entonces, esto también sirve para que cuando escriban ustedes vayan haciendo un checklist a ver si los tiempos verbales fueron adecuados. ¿Ok? Ahora, toda vez que nosotros hemos revisado esta parte de con qué tiempo verbal debemos de escribir en cada uno de los ejemplos, vamos a avanzar y mi compu está lenta y no me deja ir a la próxima diapositiva. Aquí está. Entonces, a ver, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Vamos a ver si podemos lograrlo. A ver, en el primer apartado vamos a ver casos hipotéticos y después tenemos que reconocer qué parte de la estructura del texto es, ¿no? Que son las que acabamos de ver en este recuadro. Entonces, la primera dice, esta investigación busca describir la historia de la política nacional en tiempos del virreinato y analizar sus implicaciones tanto positivas como negativas. Aquí en este caso debemos de observar varias cuestiones, ¿verdad? Primero, dice, esta investigación busca describir, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra busca, estamos hablando de algo que queremos lograr, ¿verdad? Si buscamos, es que queremos encontrar. Por lo tanto, estamos hablando de un objetivo. Y entonces, si ustedes se fijan, tiene un verbo en infinitivo, que es el verbo describir. Y más adelante va a tener otro verbo infinitivo, que es analizar. Entonces, esta investigación busca describir y analizar, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de objetivos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo los verbos nos pueden ir de alguna manera dando el norte. Ahora, eso es lo que tiene que pasar cuando ustedes escriben y otras personas los leen, ¿verdad? O sea, que esto le vaya diciendo con claridad a las personas de qué va su trabajo. Ahora, en el segundo renglón decimos, a través de entrevistas a profundidad, se hizo una reconstrucción de la historia de los pueblos indígenas en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Entonces, aquí lo que tenemos que observar es el verbo, ¿verdad? Se hizo, ¿no? Está en pasado, ¿verdad? Y entonces, si me está señalando una técnica de investigación, que en este caso es la entrevista a profundidad,
¿verdad? Y me está hablando en pasado y me dice que a través de esta técnica de entrevista de profundidad, sí, se reconstruyó parte de la historia de mi, no sé, a lo mejor es el objeto de estudio de esta investigación. Entonces estamos hablando de un marco metodológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los elementos de la frase me dan a entender a qué se está refiriendo. Ahora, en la próxima dice, la teoría de Castells propuso tres elementos para discernir a la política mediática: la personalización, las campañas y el spin político. En este caso, si se fijan, el verbo también está en pasado, pero en esta ocasión la frase no me está diciendo algo que se hizo metodológicamente. Lo que me está diciendo es una teoría, ¿verdad? Que se está manejando seguramente como parte del marco teórico o como parte de la introducción, ¿verdad? Que es en donde nosotros vamos a ir poniendo los argumentos tanto teóricos como contextuales que están justificando el hecho de que nosotros vayamos a investigar esto que estamos investigando, ¿verdad? Ahora, en el cuarto nosotros decimos, al analizar las respuestas de los informantes clave, se pudo constatar que la mayoría de estos mantienen una postura de izquierda con respecto a lo gubernamental. Entonces, si se fijan, el verbo está en pasado, se pudo. Constatar no es el verbo principal de esta frase. Acuérdense entonces lo que les he dicho en clase sobre la regla del español, ¿verdad? O sea, el verbo principal, o sea, es el que marca la acción y aquí el verbo principal es poder, ¿verdad? Entonces, se pudo constatar, es pasado, se pudo, ¿verdad? Se pudo de poder. Entonces, si ustedes leen la frase, está en pasado, pero está diciendo que, o sea, después de llevar a cabo un análisis, ¿sí? O sea, podemos constatar algo, podemos verificar algo. Entonces, ¿eso qué es? Es un resultado, ¿verdad? Es un resultado de la investigación. Ahora, se vuelve pertinente proponer nuevas investigaciones que retomen este concepto de evaluación pedagógica y revise los resultados de EGEL a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, en este caso, sí, se vuelve pertinente proponer, fíjense cómo, o sea, está en presente y a la vez proponer está en investigativo, ¿sí? Entonces dice, se vuelve pertinente proponer nuevas investigaciones, es decir, que se está haciendo una conclusión, o sea, después de lo que investigamos, de lo que analizamos, de lo que nos resultó y de lo que concluimos de esta investigación, nosotros llegamos, ¿sí?, a la conclusión de que es importante hacer nuevas investigaciones que retomen el concepto y que saquen nuevos resultados. Y pues es algo que en la investigación científico-académica llamamos la continuidad, ¿verdad? Y entonces, por último, tenemos, a partir de esta investigación, surge la necesidad de diseñar un curso educativo que ponga como prioridad a las metodologías STEAM y STEM en estos ámbitos. Si ustedes se fijan, esta última frase puede llegar a ser confusa, se puede confundir con una conclusión, porque a partir de la investigación nos damos cuenta de una necesidad que existe para diseñar un curso de esta naturaleza. Sin embargo, esa no es una conclusión, es una discusión de los resultados, ¿verdad? Nosotros entonces estamos discutiendo, cuestionando, contraponiendo, contraargumentando, refutando, comprobando, verificando, pues los resultados que obtuvimos con la investigación que nosotros hicimos. Entonces, en esta tabla, lo que nosotros tratamos de hacer es reforzar cómo a veces los verbos y los tiempos de esos verbos nos ayudan a identificar todas y cada una de las partes que tiene un texto académico o un texto científico, ¿no? Eso también es importante porque a la hora de escribir, nosotros tenemos que cuidar que eso vaya teniendo esa coherencia, ¿verdad? O sea, son pasos que fueron pasando uno a uno y que tienen su propio tiempo verbal. Ahora, esperando que esto haya quedado claro, entonces un elemento muy importante que no deben de olvidar cuando ustedes escriben su texto de investigación, ya sea un artículo, una ponencia, un resultado de investigaciones, no lo sé, pero es muy importante que ustedes recuerden sustituir los tiempos verbales. ¿A qué me refiero con sustituir los tiempos verbales? Pues a que cuando nosotros realizamos este tipo de trabajos, pues lo primero que hacemos es proyectar. O sea, primero diseñamos la investigación. Entonces,
Cuando diseñamos la investigación, nosotros escribimos en futuro, ¿verdad? En esta investigación, se buscará localizar los diferentes artefactos que conforman la nueva tecnología de la educación, ¿no? Para lograr, se aplicarán numerosas encuestas a una muestra poblacional, ¿verdad? Como parte de los resultados se pretende encontrar, entonces como que siempre estamos hablando en la mentalidad del diseñador y estamos hablando de lo que queremos hacer, ¿verdad? Queremos, o sea, esto, queremos, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de esta manera. Pero entonces, cuando ya llega la parte de terminar la investigación y de escribir los resultados, esas partes del diseño tienen que mutar, es decir, tienen que cambiar al tiempo verbal que deben de llevar. Por ejemplo, en un proyecto de investigación, nosotros decimos, este trabajo se realizará con base en el método cuantitativo. Pero cuando ya hacemos el artículo o la publicación, nosotros tenemos que decir, este trabajo se realizó con base en el método cuantitativo, porque el trabajo ya se realizó. El hecho de que nosotros estemos escribiendo el artículo significa que el trabajo ya concluyó. Ahora, en el proyecto de investigación, nosotros decimos, los resultados se obtendrán a través de la medición estadística de las variables, pero en el artículo nosotros decimos, los resultados se obtuvieron a través de la medición estadística de las variables, porque ya lo hicimos, ¿verdad? O sea, ya investigamos, ya analizamos, ya tuvimos resultados, ya los discutimos, ya concluimos, ¿sí? Y entonces estamos escribiendo, ¿sí? La parte que tiene que dejar el registro de esa investigación. Entonces, se obtuvieron, ¿verdad? En el proyecto de investigación, nosotros decimos las técnicas que se implementarán son la entrevista semiestructurada y la categorización inductiva. Y en el artículo nosotros tenemos que decir las técnicas que se implementaron son la entrevista semiestructurada y la categorización inductiva, ¿verdad? Porque ya se hicieron, ya se entrevistó a la gente y ya se categorizó todo lo que se obtuvo de datos en esas entrevistas que se realizaron. Los pueden categorizar con Atlas T, los pueden categorizar de manera inductiva, deductiva o con cualquier otro método categórico que ustedes quieran utilizar, pero al final ya sucedió, ¿verdad? Ahora, en el proyecto de investigación, nosotros decimos, se recurrirá al enfoque etnográfico para valorar los usos y costumbres de las comunidades indígenas en la frontera norte. Pero en el proyecto, en el artículo o la publicación, perdón, nosotros vamos a decir, a través del enfoque etnográfico, se valoraron los usos y costumbres de las comunidades indígenas de la frontera norte, porque ya se valoraron. Y fíjense cómo en este ejemplo particular se transforma la estructura de la frase. Ustedes recuerden que en alguna de las sesiones presenciales que tuvimos, yo les dije que a veces valía la pena reescribir las frases para que se oyeran mejor, ¿no? Para que fueran más entendibles. Entonces, cuando yo digo se recurrirá al enfoque etnográfico y lo quiero pasar al tiempo verbal pasado, yo tendría que decir se recurrió al enfoque etnográfico y suena raro, ¿sí? O sea, no está mal, pero suena extraño. Entonces, normalmente cuando utilizamos el verbo recurrir, lo utilizamos en presente, se recurre a, ¿verdad? Entonces, aquí es mejor cambiar la frase, ¿no? A través de la etnografía se valoraron los usos y costumbres y es lo mismo, pero suena mejor, ¿no? O sea, tiene una mejor locución para el lector o la lectora. Y por último, en el proyecto de investigación nosotros decimos, se pretenden observar fenómenos específicos de la educación en contextos de encierro. Y en el artículo vamos a decir, se observaron 3 fenómenos específicos de la educación en contextos de encierro. Fíjense cómo además de que cambia el verbo, o sea, el tiempo verbal, aquí también tenemos ya que dar datos específicos. Cuando proyectamos, nosotros queremos observar fenómenos específicos, pero a lo mejor no conocemos cuántos fenómenos específicos van a aparecer en el trayecto, ¿no? Durante la revisión del fenómeno. En cambio, cuando ya lo hicimos, cuando ya lo observamos, pues ya tenemos claridad de cuántos fenómenos fueron. Entonces hay que dar mayor información para ello. Entonces, todo este apartado que ven en esta tabla de sustituir tiempos verbales tiene que ver con la redacción específica de su marco metodológico. En el marco metodológico, todos los verbos principales
deben de ir en pasado. Realizó, obtuvieron, implementaron, valoraron, observaron, reflexionaron, midieron, construyeron, ¿verdad? Compararon. ¿Por qué? Porque en la metodología estamos diciendo lo que hicimos para obtener resultados, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante. Ahora, hay trabajos de investigación que tienen otra manera de pensar, ¿verdad? Yo no sé si yo al 100% lo tengo, pero en algunos trabajos creo que lo he hecho. Por ejemplo, hay apartados metodológicos en donde yo escribo este trabajo recurre al método cuantitativo para observar ciertos fenómenos, ¿verdad? Y a veces el tiempo presente, ¿verdad? Se utiliza para justificar la vigencia del estudio, ¿no? O sea, el hecho de que aunque hayan pasado 2, 3, 4 años, el estudio siga teniendo vigencia para observar fenómenos de la misma naturaleza. Sin embargo, o sea, esas son solamente cuestiones de estilo de quienes escribimos. Lo correcto, o sea, o a ver, lo más correcto, o sea, es irnos a escribir el marco metodológico en tiempo pasado, porque ese es el tiempo en el que ya transcurrió, ¿verdad? Además es muy chistoso porque en ciencia, o sea, yo a veces, o sea, hago lo que me conviene. Si me conviene, si suena bonito en presente, me quedo en presente y si suena bien en pasado, me quedo en pasado. Pero cuando doy clases de periodismo soy muy estricto con los tiempos verbales. Entonces, a ver, ahí también hay cuestiones que no deben de confundirnos. O sea, y yo recomiendo en este momento que nos vayamos siempre al tiempo pasado en el marco metodológico, ¿ok? Y esa es una recomendación para empezar, o sea, a escribir con mayor soltura. Ahora, habiendo dicho todo esto, entonces veamos algunos ejemplos, ¿verdad? Miren, aquí hay un artículo, ahora sí, ejemplos reales, ¿no? No los hipotéticos que siempre hago, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos sobre algunos fragmentos de artículos y sus abstracts. Yo les había solicitado de tarea, ¿verdad? Hacer un abstract de su trabajo de investigación para más o menos ir viendo cómo es que tenían ya esa noción de ir haciendo el resumen de sus trabajos. Aquí, por ejemplo, tenemos una investigación que se llama Panorama de la Educación a Distancia en México. Esta investigación se publicó en el 2017 y entonces le hice un pantallazo a su resumen. Y entonces en el resumen vienen distintos tipos verbales porque pues en los resúmenes de los artículos de alguna manera nosotros decimos todo lo que vamos a leer, o sea, todo lo que va a pasar, ¿no? O sea, primero hicimos esto, luego aquello, luego aquello. Entonces, fíjense cómo resaltan algunos verbos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el fragmento podemos encontrar la frase, este artículo presenta un breve panorama, ¿verdad? Tiempo presente, ¿verdad? Entonces, no está hablando de metodología. Y luego dice, se utilizaron fuentes documentales que posibilitaron hacer una revisión. Tiempo pasado, sí está hablando de metodología, está hablando de las técnicas de investigación que se utilizaron para revisar el fenómeno de estudio. Y luego encontramos, se concluye que en el siglo XX, la misma concluye y en tiempo presente nos está hablando de una conclusión. Se considera preciso aprovechar las tecnologías y entonces se considera preciso es en presente y es parte de la discusión. Estamos discutiendo los hallazgos. Se considera preciso el aprovechamiento tecnológico. Y luego después dice reconociendo a la enseñanza a distancia como un sector. Y este verbo reconociendo está en gerundio. Y se acuerdan que hemos hablado mucho de que tratamos de evitar los gerundios, ¿verdad? Pero en este caso particular, si ustedes vienen a buscar el fragmento, o sea, en el párrafo, ustedes van a ver que el reconociendo, ¿sí? No viene como un verbo, sino más bien, o sea, más bien está puesto como un adjetivo. El verbo principal es reforzar, ¿verdad? Dice, se considera preciso aprovechar las tecnologías de información y la comunicación para reforzar los sistemas educativos, reconociendo a la enseñanza como un sector indispensable. O sea, es decir, el reconociendo no viene como verbo principal, viene como un adjetivo, ¿verdad? Es necesario que reconozcas esta situación para que puedas reforzar y considerar la otra, ¿verdad? Entonces también, o sea, aguas ahí porque ustedes pueden ir por la vida diciendo, no, Pacheco dijo que nunca gerundios, nunca gerundios, nunca gerundios, pero bueno, a veces pueden servirnos si lo que queremos decir, o sea, toma un efecto secundario o terciario en el tiempo verbal que estamos utilizando, ¿ok? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Y en esta próxima investigación, hombre, voy, denle chance a mi compu, me trabo yo, se traba ella, pero ahorita avanza.
¿Ok? Miren, ahí está. Ahí está. Entonces, en este próximo artículo también es una investigación de corte educativo. Y, por ejemplo, aquí encontramos varios, a ver, déjenme poner aquí mi cara donde no estoy, varios tiempos verbales interesantes. Por ejemplo, encontramos, aquí dice, en el mes de marzo del 2020, aquí es un poco de contexto, ¿verdad? Pero en el segundo párrafo dice, para conocer cuáles fueron las adaptaciones pedagógicas que realizaron los docentes para impartir sus cursos en línea y con la finalidad de analizar cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentaron. Fíjense, conocer, ¿verdad? Y analizar, o sea, tiene que ver con verbos que están en infinitivo y lo que nos están diciendo son los objetivos que tiene este artículo. O sea, este abstract, sin decirnos la palabra, el objetivo de, ¿verdad? Nos lo está diciendo solamente con el verbo. ¿Cuáles son los objetivos del artículo? Conocer cuáles fueron las adaptaciones pedagógicas que realizaron los docentes en sus cursos en línea y el otro objetivo es analizar cuáles fueron los principales obstáculos para impartir esos cursos en ese entorno. Entonces, el tiempo verbal también nos está diciendo cuáles van a ser los objetivos de la investigación. Y luego después encontramos los verbos, se diseñó esta investigación exploratoria descriptiva que tuvo por objetivo explorar la percepción. Entonces, fíjense, que tuvo por objetivo, ahí sí nos está diciendo que hay un objetivo y el verbo explorar está en infinitivo. En la misma frase en donde diseñó y tuvo, están en pasado, ¿verdad? Porque diseñó y tuvo están haciendo referencia a dos elementos metodológicos, ¿sí? Pero el objetivo está en infinitivo. ¿Sí? Y eso también es muy interesante. ¿Por qué? Porque el autor está jugando con los tiempos verbales para que nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió y qué es lo que queremos que suceda en adelante, que eso vendrá en la parte de las conclusiones y la discusión. Y entonces al final vemos la frase que dice, los resultados muestran que, pues claro, los resultados de la investigación muestran, ya está en presente, ¿verdad? Porque ya lo investigamos, ya lo analizamos y después del análisis se muestra esto, ¿verdad? Esto que tengo aquí es lo que voy a mostrar como un resultado de la investigación. Entonces, es un ejercicio interesante, yo sé que a lo mejor, o sea, puede sonar confuso, pero es interesante cómo a veces la escritura dice muchas cosas sin decirlas, tan solo con el tipo de expresiones que utiliza y que conjuga, ¿verdad? Ahora, vamos a otro artículo. Voy a tratar de avanzar porque mi compu se en huelga. Ahí estoy, ¿no? Y entonces este artículo es interesante porque ya si ven por ahí, el artículo es mío, ¿verdad? Y este resumen, sí, que para mí, luego a veces mis errores me resultan didácticos y los utilizo en mi clase. Este artículo tiene algunos errores, perdón, el resumen, ¿verdad? Y yo voy a hacer un disclaimer, ¿verdad? Un error es mío y el otro es de la parte que editó el artículo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que revisemos el ejemplo, o sea, para saber los tipos de tiempos verbales que utiliza. Entonces, miren, en la primera frase yo digo, este artículo desarrolla la hipótesis de que el Estado, ¿verdad? Entonces, desarrolla en tiempo presente, ¿verdad? O sea, voy a decir lo que sucedió. Y luego, pues ahí está raro, porque una hipótesis no se desarrolla, ¿verdad? Una hipótesis es un supuesto, ¿verdad? Entonces, el artículo no va a desarrollar una hipótesis, el artículo va a desarrollar una investigación que se va a basar en una hipótesis, en un objetivo, ¿verdad? Y que va a tratar de responder a una pregunta de investigación. Entonces, ahí la locución, el verbo desarrolla está mal implementado. Ese es el error que yo cometí, ¿ok? Ese es el que yo cometí. Y luego dice, afectando los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. Aquí hay un gerundio, pero si venimos a ver al párrafo, pasa lo mismo que en el ejemplo anterior. Es un gerundio que está puesto como adjetivo y no como verbo en sí. El verbo principal es, déjenme lo encuentro, dice, afectando los derechos de libertad de expresión. Dice, este, desarrolla la hipótesis de que el Estado busca extender el control mediático para regular plataformas. Aquí está, para regular plataformas y redes sociodigitales. El verbo principal es regular y está puesto en presente, ¿verdad? Entonces, no, afectando no es el principal. Y luego viene el ejemplo que quiero, que es el error de la editora, no mío, que dice, realizamos un análisis documental de tipo cualitativo. El realizamos está en pasado
y como hace referencia a una cuestión metodológica, entonces ahí sí está bien escrito. El problema es que yo les he dicho en clase muchas veces que a mí no me gusta escribir en primera persona, ¿verdad? A mí no me gusta decir realicé, realizamos, o sea, yo considero que la investigación tiene que ser impropia. Y miren, son estilos, hay quienes escriben así, ya les he dicho yo, ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero bueno, el realizamos no lo puse yo, ¿verdad? En el texto original que tengo puse se realizó un análisis documental. Por alguna cuestión de estilo editorial, ellos decidieron solamente cambiarme esa palabra y bueno, pues ahí quedó plasmada, ¿verdad? Y en el último verbo dice se detecta un patrón legislativo que transgrede derechos humanos. Entonces se detecta porque está, o sea, en los resultados, ¿verdad? A través de todo el análisis que hicimos en tiempo pasado, se detecta un patrón legislativo que transgrede derechos humanos. Entonces ahí es un poco la parte de cómo jugar, o sea, con los tiempos verbales, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos debe de tener su marco metodológico? La próxima tarea que ustedes tienen que hacer es continuar con la construcción del texto. Hasta ahorita nosotros ya tenemos un título, nosotros ya les encargué un abstract, ya tenemos una introducción, ya les hice correcciones a la introducción y ahora lo que necesitamos es escribir un marco metodológico, es decir, cómo pretendemos hacer o cómo hicimos, porque entiendo que algunos están escribiendo trabajos de algo que ya hicieron, que ya desarrollaron. Entonces, si ya lo hicieron, pues yo necesito que en el marco metodológico me digan los siguientes elementos. Primero, es importante que me digan qué método utilizaron. Si fue método cuantitativo, si fue método cualitativo, si fue método mixto. Y eso no es importante que me lo digan a mí para saber qué método usaron, sino porque en el texto tiene que quedar claro todo esto que está aquí a la izquierda. O sea, en el texto de su marco metodológico debe de quedar claro el método que utilizan, el enfoque que utilizan, las técnicas que implementan y los pasos que fueron haciendo uno a uno para ir obteniendo el análisis y los resultados. Entonces, el método tienen que ponerlo, ¿no? Es cuantitativo, cualitativo o mixto. Tienen que poner el enfoque, que en este caso nos referimos a si la investigación fue de tipo exploratoria, descriptiva, explicativa, correlacional. Tienen que poner las técnicas que implementaron, si fue estadística, si fue encuesta, si fue entrevista, si hubo análisis documental, si hubo análisis teórico, o sea, todas las técnicas que pueden encontrar, categorización, agrupamiento de variables, etcétera, etcétera, etcétera. Y después es muy importante que vayan enumerando los pasos. Y por eso en el marco metodológico es muy útil recurrir a los marcadores o sea, los marcadores de texto que hemos revisado que son de seguimiento, ¿verdad? Son muy útiles estos en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, en tercer lugar, o los marcadores que dicen primero hicimos esto, después hicimos esto, o en una primera parte, en una segunda parte. Es decir, este tipo de marcadores que enlistan los procesos, son muy útiles para el marco metodológico. Entonces, aquí en la izquierda hay un ejemplo de cómo se puede retratar todo esto que está puesto en el apartado, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir, el artículo se basó en una metodología de tipo cualitativa con enfoque exploratorio para los elementos de un marco metodológico y cómo deben ser plasmados en el cuerpo de un texto de tipo científico académico. Para ello, se recurrió al análisis documental de las publicaciones académicas de la muestra correspondiente y a la construcción de una base de datos y categorización deductiva de estos, lo cual permitió una observación directa de los datos estadísticos para generalizar los resultados de la investigación. Primero, se realizó un análisis documental a todas y cada una de las publicaciones hechas por estudiantes de la maestría en educación de la FCH o ABC. Después, se construyó una base de datos por medio de la categorización deductiva de variables e indicadores detectados en dichos documentos y por último, se llevó a cabo un análisis estadístico generalizado de la situación, es decir, explico paso a paso qué hice, cómo lo llevé a cabo, ¿verdad? Acuérdense que al final de cuentas, la investigación o bueno, en este caso la metodología no deja de ser una experimentación y el hecho de que nosotros estemos haciendo investigación de tipo social, ¿verdad? En la ciencia social, eso no significa que lo que estemos haciendo no sea de alguna manera un experimento, ¿verdad? Entonces tenemos que decir qué hicimos.
qué análisis hicimos, qué interpretación hicimos, a partir de dónde hicimos esa interpretación y tener que irlo narrando para que al momento de lanzar resultados quede claro por qué esos resultados están ahí, ¿verdad? Entonces, esto que ustedes ven aquí está cortito, pero para mí deben de escribir un marco metodológico máximo de 2 cuartillas y mínimo de una, pero a mí se me hace que una es poco, ¿verdad? Porque en algunos casos van a tener que poner referentes teóricos, ¿verdad? Si ustedes hablan de metodología cuantitativa o cualitativa, pues a lo mejor no es necesario poner un referente teórico de qué es la investigación cualitativa y cuantitativa, porque universalmente a quienes nos dedicamos a esto, pues ya nos queda claro. Pero, pues, por ejemplo, si van a hablar de un análisis documental de tipo exegético jurídico, pues eso no va a ser conocido por cualquiera, entonces van a tener que utilizar texto para decir, o sea, quién define ese método y cómo lo define, porque el lector tiene que conocerlo, ¿verdad? Entonces, para el próximo martes, lo que necesito es que vayan a clase y que me dejen en otra carpeta que hagan ahí en el Drive, ¿verdad? Su introducción corregida con su abstract y con su cuartilla o sus 2 cuartillas de marco metodológico. Ahora quiero saber qué es lo que hicieron y cuiden mucho la parte de los tiempos verbales, ¿ok? Entonces, cualquier duda que tengan me la van diciendo, me la van haciendo saber. Yo por esta ocasión, doy por concluida la sesión. Voy a dejar la presentación en el Drive para que puedan ir y revisar el contenido teórico una y otra vez, ¿verdad? Y si la clase no quedó 100% clara, pues que quizás el volver al contenido pueda ayudar. Y si eso tampoco ayuda, pues no duden en preguntarme cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, pues nos vemos el martes. Y este, pues eso. ¿Ok?